Sí, bueno, vamos a iniciar. Gracias, Israel. Gracias por la comprensión de cada uno de ustedes. Ustedes saben que estamos conectados de diferentes lugares de Colombia y fuera de Colombia y a veces las redes pues tienen algunas dificultades, por eso es muy conveniente apoyarnos todos y que podamos hacer las cosas bien para Dios. Hola, Gabriel, buenos días. Hola, profe. ¿Me estabas levantando la mano? No. ¿No? Ah, bueno, pensé. Hola, Felipe. Es que desde esa en todas las clases se me había olvidado decirte que yo tengo Matific. Ah, sí, claro, también hay una plataforma que es Matifi que nos permite también poder complementar y esa plataforma pues tengo que mirar si todos están integrados, pero sería muy chévere que pudiéramos trabajar también con ella, ¿vale? Entonces hay que dejar las orientaciones y que ustedes puedan trabajar con la plataforma. Entonces, eso es muy importante y ya les estaré dando la orientación más adelante. Entonces, mis amores, bienvenidos todos a al último encuentro que tenemos de matemática. Gracias por estar presentes, gracias por su asistencia y sobre todo por su comprensión frente al ejercicio de las clases y del tiempo, las grabaciones, todo lo que tiene que ver con el ejercicio docente, y bueno, también agradecerle a cada uno de las familias, sobre todo a las personas que están acompañándolos en este proceso. Vamos a iniciar este tiempo con la oración y seguidamente iniciamos el proceso de matemática. ¿Listo? Entonces, por favor, me acompañan en oración para darle la bienvenida a Dios y que nos acompañe esta mañana. Padre amado, Dios eterno, Dios omnipotente, tú eres nuestro Salvador, la guía de nuestro corazón y nuestro pensamiento. Cada mañana, Señor, al abrir los ojos, te dedicamos este tiempo y te agradecemos por permitirnos estudiar, prepararnos, seguir adelante siempre, Señor, con tu guía, bajo tu amparo, tu protección y tu cuidado. Gracias, Señor, por cada uno de los niños, sus corazones, guárdalos, protégelos. Apoya todos los procesos, Señor docente, y abre puertas en la vida de cada uno de mis estudiantes, así como de sus familiares. Puertas que sean de bendición espiritual y material. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y te pedimos que, Señor, nos acompañes en esta hora que estaremos trabajando. Señor, gracias te damos y te ofrecemos este tiempo en el nombre de Cristo Rey. Amén y amén. Bueno. Yo les dije en clase pasada, estuvimos hablando acerca de que la matemática, el lenguaje, las ciencias sociales, la estadística, la geometría, todo lo que nosotros aprendemos, sencillamente son de alguna manera los pretextos, los procesos que debemos aprender para dar a conocer a Dios, ¿sí? Si no sabemos matemática, no podemos entender ciertos acontecimientos de la historia o de los procesos que Dios ha hecho, las manifestaciones, las revelaciones. Entonces, todo tiene una explicación a nivel espiritual muy bonita que con el paso del tiempo la podrán ir entendiendo. Por eso, hoy vamos a hablar acerca de un proceso que también fue muy bonito desde la antigüedad. Y voy a hacer referencia esta mañana precisamente a la elaboración del tabernáculo. El tabernáculo fue ese lugar maravilloso donde Dios dio ciertas instrucciones a uno de sus grandes profetas. ¿Alguien me recuerda cuál era su nombre? ¿Cuál fue el profeta que se le dio una orden muy importante, sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero también se le dio unas orientaciones acerca de cómo debería ser construido el tabernáculo? ¿Saben quién fue? A ver si recuerdan. ¿Noel? No. Moisés, ¿verdad? A Moisés se le dieron ciertas indicaciones.
¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera entendido esas indicaciones que Dios le daba? ¿Cómo iba a construir el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar maravilloso, el lugar divino donde iban a encontrar los hijos de Dios la presencia de nuestro Dios. Era ahí donde también los hijos de Dios iban a entregar ofrendas, también iban a poder también limpiar su corazón de cosas que habían realizado, que no eran muy buenas y agradables a los ojos de Dios. Entonces el tabernáculo tenía que ser construido con unas medidas específicas. El tabernáculo venía también con unas indicaciones de cómo usarlo, ¿sí? Entonces era muy importante para el pueblo de Dios poder tener en cuenta esas indicaciones. Algo importante y es que Dios es un Dios de orden. Por tanto, para él era muy importante las medidas que le ayudaban a que todo quede correcto, que todo quede bien. Y otra cosa que también el Señor permitió con la construcción del tabernáculo es que su pueblo aprendiera a obedecer la indicación de Dios, ¿sí? Y eso a veces nos cuesta un poquito, pero Dios nos va enseñando en el camino a ser personas obedientes, a que si hay que hacer las cosas de esta forma, pues las hacemos de esa forma. A veces no entendemos el propósito de Dios, pero debemos ser personas obedientes a los mandatos de Dios. Por tanto, la construcción del tabernáculo tenía varias explicaciones o varios objetivos. Y uno de ellos era precisamente que el pueblo de Dios aprendiera a obedecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obediencia, ¿qué trae? ¿Qué trae cuando yo soy una persona obediente? Cuando soy una persona obediente, pues voy a traer hacia mí bendiciones. Si yo desobedezco, pues la desobediencia también trae algunas consecuencias. Entonces es muy importante entender que para Dios es importante las matemáticas porque a través de ella revela a sus hijos cómo Él quiere las cosas, cómo le gusta, ¿verdad? Entonces eso pasó con el tabernáculo. Por eso en el día de hoy vamos a hablar acerca de esta palabra. Esta palabra tan maravillosa que nos habla precisamente de ese acontecimiento. En Éxodo 26, 16, el Señor daba estas indicaciones. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. O sea, el Señor va a los detalles. Por eso cuando nosotros hacemos una oración y queremos algo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Señor, yo quiero una bicicleta. Yo quiero una bicicleta, ¿sí? O quiero un libro, o quiero ir al cine a ver esta película. Cuando nosotros también le pedimos al Señor, tenemos que ir con detalles, porque Él es detallista con nosotros, ¿sí? Entonces, de la misma manera que Él nos dice, tienen que hacer las cosas de esta forma, tienen que tomarse el tiempo, tienen que hacerlo de manera despacio. De esa misma manera, pues nosotros también le pedimos al Señor, Señor, yo quiero una bicicleta azul, que sea de este tamaño, que tenga este sillín, que me ayude porque tiene una cestica, que tenga, ¿sí? Ir a los detalles. A Dios le gusta que nosotros seamos detallistas y de esa manera Él también es detallista a la hora de darnos las indicaciones y de orientar cómo quiere las cosas. Dividir en dos momentos. Un primer momento donde vamos a trabajar con el tema de longitud y vamos a ver qué cosa es la longitud y también vamos a ver algunos conceptos básicos del tema de estadística. ¿Listo? Entonces vamos a estar trabajando en esos dos aspectos para que puedan concluir su taller y puedan tener todas las explicaciones. Entonces vamos a empezar con el tema de longitud. Atención, todos muy concentraditos, atendiendo a la explicación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el tema medidas de longitud. Y para ello vamos a ver qué cosa es la longitud. Ah, bueno, dice que la longitud es la distancia que hay entre dos puntos determinados. O dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay de un punto a otro.
Por ejemplo, si yo quiero saber la distancia que hay entre mi casa y el colegio, o mi casa y la iglesia, o mi casa y la panadería, o mi casa y la droguería, o la distancia de un extremo de una mesa a la otra, como aparece en el ejemplo, pues entonces lo que yo estoy utilizando son medidas de longitud. ¿Listo? Existe el sistema métrico, el sistema internacional de medidas, que a través de ese sistema los seres humanos identificamos las longitudes en cualquier lugar donde estemos, o sea, si vivimos en España, en Japón, el metro es metro en Japón, en España, en Colombia, en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque forma parte del sistema métrico internacional. Y por eso en todos lados yo lo puedo encontrar. Si voy en carretera por los Estados Unidos, también voy a encontrar. Y son unidades que me permiten a mí poder establecer esas longitudes, o sea, esas distancias que hay de un punto a otro. ¿Bien? Ok, ¿qué más debemos conocer de las longitudes? Debemos conocer también que existen medidas de longitud y que existe la principal medida, ¿sí? Y vamos a hablar ya en temas de medidas. ¿Qué me sirve para medir las longitudes? Existe una unidad principal para medir las longitudes, que en este caso estamos hablando del metro. O sea, es la unidad básica de medida. Por ejemplo, con un metro yo puedo medir la longitud de una guitarra, la longitud de una mesa, ¿listo? Pero dice además, ¿qué hago si quiero medir objetos más pequeños? Por ejemplo, si yo quiero medir el grosor del grafito de un lápiz. Si yo quiero medir, por ejemplo, el ancho del cartón paja, ¿sí? Si yo quiero, o sea, hay medidas muy pequeñas que no puedo utilizar el metro. Necesito obligatoriamente otras unidades de medida que me ayuden a establecer o a encontrar esas medidas. De igual manera, también tenemos medidas que son muy grandes. Por ejemplo, si yo voy a medir una distancia de Bogotá a Girardot, pues yo necesito una unidad de medida que sea muy grande para poder medir la distancia que hay entre estos dos puntos, de Colombia o de Bogotá, ¿sí? O de Cundinamarca. Entonces necesitamos poder tener unidades que nos permitan tanto medir objetos bien pequeños como medir distancias más grandes. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas unidades? La vamos a ver. La básica es el metro, pero vamos a ver cuáles son esas unidades. ¿Hasta ahí vamos bien? No los escucho. Sí. ¿Cuántos metros mide esta pared? 1 metro, 2 metros. ¿Eso? ¿Bien? Ok. Si voy a hacer una construcción, si voy a estudiar, por ejemplo, arquitectura, necesito saber de medidas. Si voy a construir una casita de muñecas, necesito saber de medidas. Si de pronto quiero saber cuánto mide mi habitación, necesito saber de medidas. Cuando la mamá va a comprar de pronto una cobija, pues para que la cobija sea una cobija que me ayude con mi cama, tengo que saber la longitud de mi cama. ¿Sí? No es lo mismo una cobija para una cama doble, semidoble o personal. Entonces yo tengo que saber, y sobre todo cuando se van a comprar este tipo de elementos para el hogar, ver las medidas. Cuando se va a comprar un mantel, por ejemplo, yo tengo que saber las medidas. Por eso es tan importante las medidas. Desde la antigüedad, y ya lo hemos visto, el Señor nos está diciendo, tienen que aprender a medir. ¿Se imaginan ustedes que nuestro Dios les da las indicaciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo, detalle por detalle, y que Moisés no supiera nada de medidas, o que de pronto en el pueblo de Israel no hubiera nadie que conociera de medidas? Fuera un poquito más complicado, porque no sabríamos qué es lo que quiere Dios. Pero cuando Él nos enseña, pues ya nosotros entendemos cuál es el propósito de lo que estamos aprendiendo. Entonces vamos a ver que existen además tanto medidas de longitud, como les decía, para medir cosas pequeñas, como para medir cosas más grandes. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ahí nos encontramos, los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. Ahí encontramos decámetro, hectómetro y el kilómetro. Hay otras
que se van a ver más adelante, pero también existen, bueno, esas son las medidas. También ahí están, por ejemplo, las millas náuticas, que me ayudan a saber la distancia o la longitud que hay desde un punto en el mar hacia otro. También, pues, hay otras unidades que me ayudan a medir, por ejemplo, también las millas aéreas cuando vamos en avión, y de hecho hay algunas plataformas donde uno, en internet, que uno puede escribirle la cantidad de millas aéreas que ha transitado y con eso recibe como beneficios en los tiquetes. O sea, todo esto es muy importante aprender a conocer. Y también existen submúltiplos, que son unidades de medida más pequeñas que el metro, y ahí encontramos el decímetro, el centímetro y el milímetro. De ahí vamos a ver la siguiente tabla, que nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de cuáles son estas medidas. Y en esta tablita las tenemos. ¿Qué nos dice esta tablita? Bueno, existen entonces múltiplos del kilómetro, perdón, del metro, múltiplos del metro, que son estas unidades que son para medir cosas grandes, y tenemos submúltiplos del metro, que son para medir cositas más pequeñas. Pero miren lo bonito, miren que en los submúltiplos, cuando decimos milímetro, mili, centi, deci, entonces fíjense como son múltiplos y submúltiplos del metro, la palabra termina en metro, decímetro, centímetro, milímetro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que la unidad básica es el metro. ¿Listo? Y de ahí podemos utilizar estas unidades que son para medir elementos más grandes o más pequeños. Como por ejemplo, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de qué puedo medir. Estos ejemplos me parecen muy bonitos, así que me gustaría compartírselos. Por ejemplo, ejemplo de medidas de longitud. Si yo voy a medir la distancia, aquí estamos hablando de dos lugares, Málaga y Santander, o sea, dos lugares. Es de aproximadamente 900 kilómetros. O sea, cuando estamos hablando de distancias entre lugares, entre capitales, entre territorios, pues se utiliza el kilómetro. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, la longitud de un campo de fútbol, es aproximadamente de un hectómetro. O sea, es una medida un poquito, o sea, es una unidad un poquito más pequeña, pero que me permite poder medir el campo de fútbol o el campo de béisbol o un lugar para jugar o practicar un deporte. También, por ejemplo, tenemos también el caso de un autobús. Entonces dice que la longitud de un autobús es aproximadamente un decámetro. Vieron que son cosas grandes. Un autobús, un terreno, una distancia. Utilizamos decámetros, hectómetros y kilómetros. Ahora, vamos a ver qué pasa con estos ejemplos. Ya les doy la palabra, sé que algunos están pidiendo la palabra, entonces denme un segundito por acá. Ay, aquí ya no lo encuentro. Si yo quiero medir, por ejemplo, la longitud de una mesa, puedo utilizar, por ejemplo, dentro de las unidades puedo utilizar el metro para saber qué pasa con una mesa. Si yo quiero saber, por ejemplo, las unidades de medida que puedo utilizar para medir un cuaderno, utilizo el centímetro. Y el milímetro, que son unidades más pequeñas, las puedo utilizar, por ejemplo, para medir el grafito, el grosor, ¿sí? de un libro, de un cuaderno, también pues de ciertos materiales. En el tema de diseño, a los que les gusta el tema de diseño, que más adelante les gustaría ser grandes diseñadores, pues es muy importante poder, o por ejemplo pintores o artistas gráficos, necesitan conocer los milímetros de cada uno de los instrumentos que utilizan para poder dibujar. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un dibujo con un grafito de, no sé, de cierta cantidad de milímetros. Por eso es muy importante conocer el tema de las unidades. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos. Bien, gracias Gabriel, gracias. Hasta luego, bien. Israel, ¿alguna duda? No.
¿No? ¿Todo bien? Ok. Alguno que, profe, se le está entrecortando el audio. Espero que ya me puedan escuchar bien, porque estoy... ¿Sí? ¿Me pueden escuchar bien? Pues hasta el Sí. momento se le están Ok. entrecortando un poquito más. Ah, Sí, se está entrecortando un poquito cada vez. bueno, esperemos que ya vaya mejorando. Esperemos que vaya mejorando. Vale, mis amores. Entonces, otra cosa importante es que existen otras medidas. Se le llaman medidas anglosajonas, ¿sí? También tienen le dicen no, medidas no convencionales, porque el ser humano, desde que empezó a medir, lo primero que utilizó, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer, a ver qué me dice la respuesta, cuál fue el primer instrumento que utilizó el ser humano para medir? A ver quién me da la respuesta. El brazo o el codo, la madera también Ok, podría ser. ok, quiere decir que el primer, muy bien, Felipe, el primer instrumento que utilizó el ser humano fue su propio cuerpo. ¿Listo? Fue su propio cuerpo. Por eso utilizaba el pie, el codo, la cuarta. Esto lo utiliza mucho la cuarta, que todavía la utilizamos cuando vamos a jugar y vamos a medir algo. La cuarta. También utilizaba la pulgada, que la pulgada se mide desde la primera falange del dedo gordito hacia arriba. Esta es la pulgada. Hoy en día, por ejemplo, en muchos países se utilizan esas unidades de medida para hacer diferentes tipos de instrumentos, diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, los televisores son medidos en pulgadas. Entonces, ¿por qué? Porque desde que empezaron empresas, ¿verdad? Que empezaron en los diseños de los televisores, de las pantallas de televisor, utilizaron como medida básica la pulgada y lo registran así. Entonces, por eso utilizan las pulgadas. Por ejemplo, los Estados Unidos a veces es diferente, pero igual forman parte. Bueno, igual son parte del proceso de aprender ya las unidades. En diferentes lugares se utilizan unas unidades de medida diferente a las que utilizamos nosotros. Bueno, entonces, continuamos. Ya vamos avanzando muy bien. Bueno, otra cosa importante que debemos conocer, estamos en el tema 4 para los que están siguiéndome con el taller. Otra cosa importante que debemos aprender en el día de hoy y que me gustaría que pudiéramos mirarlo desde el taller, voy a ponerles el taller para que podamos ir mirando, es el tema relacionado con estadística. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto de medidas de longitud, bien, teniendo en cuenta lo que hemos visto de medidas de longitud y los ejercicios que están en el taller, ustedes van a estar resolviendo los temas del taller relacionados con el ejercicio de medición. Pero, espérense porque no hemos terminado. Es importante que puedan ir resolviendo al finalizar algunas actividades. Una de ellas que vamos a realizar es el ejercicio número 6 y 7. ¿Listo? Ok. Entonces, el día de ayer ustedes vieron una plataforma, se llamaba, trabajaron en una plataforma que la profe le indicó que se llamaba That Quiz. ¿Se acuerdan? Se los orienté. ¿Lo vieron? ¿Pudieron revisarla? ¿Pudieron revisar la plataforma que la profe le... ¿Sí? Ok. Quiero que miren... Lo iba a hacer otra vez.
que si vieron la plataforma que la profe les indicó ayer, que se llamaba That Sí, Quiz. profe, yo la hice. ¿Sí? profe. Ok, quiero que miremos esto. Para los que quieran trabajar en That Quiz, miren lo que les voy a mostrar. Miren a continuación algo importante. Isra, por favor, silencio. Ok, gracias. Mira, eso ya yo lo hice. También yo, No pongan sticker. Bien, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Isra, por favor, mantente silenciado. Ok, listo. Bien, ok. Entonces, quiero que miren esa plataforma y observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Gracias, gracias. Aquí hay una opción que se llama medidas. Medidas. Hay una opción que se llama medidas, que les estoy mostrando. Y a través, por favor, sí dejen las reacciones quietas porque no podemos concentrarnos así. Gracias. Gracias por los niños que están pendientes. En este ejercicio o en esta plataforma, yo puedo hacer mediciones de ciertos objetos y poder escribir cuánto mide. Es un ejercicio muy chévere que también pueden hacer. ¿Listo? Ok. ¿Lo vamos entendiendo? Ok, Gabriel, ¿viste la plataforma? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, en la plataforma pueden utilizar las medidas y a través del tema de medidas pueden medir pececitos. Bien, entonces pueden medir pececitos. Voy a mostrárselo nuevamente, pero necesito, por favor, en lo posible que no. Me manda el pin. ¿Listo? Entonces pueden hacer las medidas de los pececitos. Y en este ejercicio pueden poner la regla, cuánto mide el pececito. ¿Listo? Si son 6 centímetros, yo puedo poner son 6 centímetros. Y de esa manera puedo hacer el ejercicio o puedo hacer mediciones. ¿Listo? Y con esas mediciones podemos ir practicando esos procesos. ¿Bien? Y les va a salir varios pececitos para medir. Recuerden que para medir en matemática utilizamos específicamente la regla. ¿Listo? Vuelvo de nuevo. En That Quiz, cuando entren a That Quiz, voy atrás para que puedan verlo los que no lo han visto. En That Quiz hay una opción que se llama medidas y dentro de medidas puedo mover la regla y medir diferentes pececitos, objetos. Por ejemplo, aquí vemos que mide 5, pongo el 5 y le doy OK. Y me van a salir otros animalitos para que yo pueda ir haciendo el ejercicio de medición. ¿Vale? Ok, gracias. Necesito, por favor, que dejen de enviar stickers, Gabriel. Gracias. Gracias, mi corazón. Vale, entonces, vamos al tema de estadística para continuar ya la explicación final y que ustedes puedan empezar a hacer sus procesos en casita.
El próximo tema que teníamos previsto es el tema de estadística. La estadística es una rama de la matemática que me permite poder recolectar datos y poder expresar la información en tablas y gráficas. Cuando ustedes eran pequeños, en grado primero, trabajaron algo que se llamaban pictogramas. Los pictogramas eran una representación gráfica de la información o de los datos. Este proceso es muy importante. La palabra estadística, estatis, viene de o significa hombre que trabaja para el Estado o hombre del Estado. Por eso es estadística. Entonces, por ello, fue una rama de la matemática. ¿Bien, chicos? Sí. Sí, profe. Profe, Gabriel levantó la mano. Bien, chicos, ok. Gabriel. Profe, mañana no hay clase. No, hoy es la última hora de clase. Bueno, entonces, estadística significa, o viene de la palabra estatis, que significa hombre que trabaja para el Estado. ¿Y por qué hombre que trabaja para el Estado? Porque el Estado, ¿verdad? Como esa parte de la sociedad que se dedica a saber, por ejemplo, cuántos habitantes hay en una región. Ellos necesitan saber. Y desde la antigüedad, para Dios era muy importante porque Dios mandó a Moisés y a otros profetas a hacer censos de población. Y para ello tenían que conocer todo lo relacionado con el tema de estadística. Por acá estoy viendo que Gabriel tiene alguna pregunta. No. Bueno, para resolver los talleres, lo único que deben hacer es en el mismo taller hacer las actividades, ¿sí? O pueden tener también como un cuadernito y subir las evidencias a la plataforma y subiendo la evidencia de la solución de los ejercicios. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Hacen el taller, mis amores, la mamá o la persona que está, el tutor, va calificando los procesos en el taller. Por ejemplo, este es el tema del taller, yo hago la explicación del tema del taller y posteriormente los niños van a resolver las actividades que aparecen en el taller. ¿Cómo las resuelvo? Bueno, si tengo el taller impreso, en el mismo taller podemos hacer la actividad o la puedo hacer aparte, pero subir la evidencia. Por ejemplo, el ejercicio 8 lo podemos hacer. Javier tiene en la casa una canasta de frutas y hacer el conteo de cada una de las frutas que aparecen. Cuando hacemos la actividad y nuestro tutor revisa que estamos haciendo la actividad correctamente, tiene una nota. En los talleres, al iniciar el taller, siempre aparece la explicación de cómo es el proceso evaluativo. Creo que pues por acá tenemos, acá, en esta hojita, aparece el instructivo para poder tener en cuenta cómo se hace el proceso de calificación de las actividades y cómo yo puedo evaluar las actividades. Posteriormente, cuando realizan su taller, pues mandan las evidencias a la plataforma para que pueda ser registrada la nota final del taller. ¿Listo, Gabriel? ¿Alguna duda, inquietud, algo que necesitas que se le aclare? Que no sabemos cómo hacer el punto 2.8. Profe, ¿cómo estás? Qué pena, yo soy la mamá de Gabriel. Tranquila. Estamos súper embolatados porque realmente estamos atrasados además con los talleres desde el 2. Entonces, por ejemplo, estamos en este 2. No queremos que se nos acabe el tiempo porque es la última clase en este 2.8. Entonces dice que escribas las cifras de los 7 números del punto 1. Eso ya lo hice. Del punto 1. Y de pronto no entendimos, pero cuando vamos al punto 1,
no sabemos cuál es la cifra que tiene todas estas unidades decimales, pues no sabemos a cuál se refiere para poderlo hacer. Pues en el Necesitas ejercicio, sumar, en el punto número 1 aparecen unos conejitos. necesitas sumar los de los conejos. En los conejitos, la zanahoria tiene unos números. Sí, Entonces, con estos números, Necesitas sumar los conejos. El número ¿cómo? de los conejos. Bueno, gracias por el apoyo. En este caso, pues tenemos los números y toda la actividad que hay del punto 1 y del punto 2 es relacionado con esos números que tiene cada uno de los conejitos. Entonces, por Y ejemplo, después necesitas sumar todo eso. aquí por exactamente, ejemplo, el primero es 3104, entonces pongo 3104. sí. Y O luego sea, los, tienen que poner en el ejercicio, vamos a ver, dice, escoge los conejos que tienen cifra, 4 cifras, por ejemplo, ese mismo 3104 y escribo en la tabla cómo se lee, 100.000 con letra 104 y así sucesivamente. ok, ya, aquí hay 7, entonces aquí ponemos los 7. Exactamente. Y después hay que mirarte la indicación del ejercicio. Por ejemplo, en el ejercicio número 2.8 que aparece ya aquí. ¿Qué es lo que hacen en el ejercicio? En el ejercicio van a estar mirando el valor posicional de esos números. Por ejemplo, si es el 3100, sí, el 3104, 3104, es este, es 3104, perdón, 104, 3104, pues entonces yo debo poner el valor posicional. Por ejemplo, el 4 lo pongo en las unidades, el 0 en las decenas, el 1 en las centenas y el 3 en las unidades de 1000. ¿Sí? Perfecto, listo. Ay, profe, gracias, qué pena, No, estábamos no, perdidos. no, muy bien. Entonces, eso está muy bien y este espacio es precisamente para poder apoyarlos a todos y que puedan conocer el proceso de los niños y apoyarlos para que hagan sus actividades bien. Entonces, hacen todo el proceso, ¿sí? Y después dice, luego realiza la suma, o sea, hay que realizar la suma de todo lo que aparece según el valor posicional. O sea, si yo quiero hacer, si tengo 7 números, pues tengo que sumar los 7 números y poner acá abajo cómo quedaría. Si sumo todas las unidades, si sumo todas las decenas y así sucesivamente. Entonces, ese es como el ejercicio 2.8, es como el más larguito. Ya después lo que aparece dice, observa los conejos del primer punto, vuelve a ir al primer punto y relaciona los números de 3 cifras. Luego ubícalos en orden, o sea, aquí el ejercicio de 3 es con los números de 3 cifras, aunque en el primer momento nosotros estamos trabajando hasta los de 4 cifras, pero aquí solamente me están indicando números de 3 cifras. Entonces, digamos, aquí hay 300, el primero de 3 cifras es 345, luego sigue 245 y luego 300. Entonces ponemos acá estos y los sumamos y aquí los intercalamos. Exactamente. Dice, luego ubícalos en orden diferente. Exactamente, los intercalamos. Si el primer número me decía cuál era. 345. 345, pues en el próximo lo que hago es cambiarle la posición. ¿Por qué? ¿Por qué es este ejercicio? Porque la idea es que los niños tengan claro de que el orden de los sumandos no altera el resultado. O sea, es la propiedad conmutativa que vimos en la primera clase, en la segunda clase. Correcto. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que podamos combinar los sumandos. Después dice que observen los conejos nuevamente del punto número 1 y escribe correctamente las cantidades de 4 cifras, realiza 3 adiciones de igual forma el punto anterior, o sea, aquí el punto 4 es lo mismo que el punto 3, pero con los números de 4 cifras. Cambiarles el orden. ¿Te va a sobrar uno aquí? Sí, puede ser que sobre alguno, pero igualmente la idea es como ir poniendo los números de 4 cifras y cambiarles el orden para que ellos puedan hacer la sumatoria y ver que no afecta, el resultado final. Perfecto. Ok, bueno, gracias. Muchas gracias por la explicación. Estábamos embolatados, pero ya lo entendí. Muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, mis amores, para ir avanzando con el tema de estadística, pues entonces, como les decía, es un tema que tiene que ver sobre todo con la lectura de datos, con recoger información,
es un tema que se trabaja mucho, por ejemplo, cuando uno hace una encuesta. ¿Cómo yo sé que una película que en este momento está en cine es una película exitosa o una película que no le gusta o va dirigida a los niños, pero a los niños no les gustó? Pues porque se recogen datos, información acerca de esas películas o lo que le gusta a los niños o a los jóvenes, a los adolescentes, a los no tan adolescentes. ¿Qué es lo que nos gusta, si nos gustó o no nos gustó? Y a partir de encuestas, pues podemos hacer gráficos, podemos recoger información. Por ejemplo, cuando miramos en este ejercicio, este ejemplo que está acá, yo les doy la palabra, pero necesito, por favor, que me escuchen primero la explicación y luego les doy la palabra para poderles responder sus inquietudes. Dice, se realizó una encuesta donde se preguntó cuál es la mascota preferida de una cantidad de niños. Entonces, ¿cómo yo recojo la información? A través de tablas, a través de una tablita. 8 niños les gustan los gatos, 15 los perritos, 5 los conejos, 7 las aves. ¿Qué hago con esa información? Pues la puedo representar en algo que se llama diagramas de barras. No son los únicos. Existen diagramas circulares, existen diagramas poligonales, que más adelante lo van a conocer. Existen, estas barritas son verticales, pero existen gráficos con barritas horizontales. Y luego puedo presentar la información. Por ejemplo, acá cuando yo miro, digo gatos, en la tabla decía 8, pues entonces acá pongo las mascotas y aquí los niños que eligieron mascota, los gatos, las cantidades. Y fíjense que aquí están de 2 en 2, pero yo puedo cambiar estos valores. Entonces aquí tengo que 8 niños les gustan los gatos, que 15 niños les gustan los perros, ¿verdad? Porque cuando está la barrita intermedia me está indicando que es el valor que está entre 14 y 15 y 16, serían 15. Y así sucesivamente puedo mostrar la información en diagramas. ¿Listo? Voy a darle la palabra a algunos niños que me están levantando la mano. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? No, yo voy a decir algo. Sí, Felipe. Que es que yo también estaba atrasado en el taller porque en los momentos que podía hacerlo me tocaba de lectura, entonces aquí me está tocando hacerlo. Como es la última sesión, ¿toca hacerlo todo? No, pero mira, puedes utilizar esta semana para trabajar. Yo creo, mi hija también es alumna Homic y nosotros lo que hacemos es que organizamos los tiempos. Puede ser que hoy puedas adelantar 2 ejercicios o 2 actividades, son 10. Mañana, que no tienes clase de matemática, puedes avanzar con otros puntos. Entonces, la organización es personal, es algo que ustedes deben llegar a acuerdos en casa para poder decir, bueno, trabajemos hoy hasta este punto, avancemos hasta acá. Y en la medida en que van ganando ustedes más conocimiento y habilidades en el tema del trabajo en Homic, pues van a poder ser ustedes mismos que organizan su tiempo. Listo, dime corazón que estás con la mano levantada. Es que entonces solo son 10 puntos. Sí. El taller tiene 10 puntos. Todos los talleres, por lo menos los de matemática que tenga conocimiento, tienen 10 puntos. Algunos puede ser que tengan un poquito más, como 11 o 12, pero generalmente para primaria, sobre todo, todos los talleres tienen 10 puntos. Entonces, ustedes se pueden ir organizando. Es muy chévere ir haciendo las actividades en la medida en que la profe da las explicaciones, pero si por cuestiones de tiempo no alcancé, no hay problema, no hay problema. Lo pueden ir realizando en lo que queda semana. ¿Listo? Gracias. Y recuerden siempre, cuando ya terminen de tener las actividades listas, que la persona que está con nosotros acompañándonos califica, mira los resultados de los niños, que ustedes puedan subir las evidencias para que queden registradas las evidencias del ejercicio que ustedes realizaron. Las evidencias es en la misma plataforma. Recuerden que al principio siempre les dan como unas indicaciones de cómo poder subir esas
esas evidencias, ¿vale? Seguimos porque el tiempo se nos va muy rápido, mis amores, y después los voy a extrañar durante mucho tiempo porque no tenemos más clasecita por ahí. Otra cosa importante es que yo puedo también utilizar los temas de estadística para hacer, como les decía, conteos. Este me gusta mucho porque a veces estamos en una tienda o en una empresa donde se brindan muchos productos. Y yo necesito saber, por ejemplo, cuál es el producto que más se vende. Entonces, como ustedes van a ser grandes empresarios, van a tener que tener estas herramientas estadísticas para saber en dónde o cuáles son los productos que les dan más ingresos. Entonces, por eso es importante, en este ejemplo que lo pueden ver en el taller, poder saber, por ejemplo, cuál es la figura más utilizada, cuál es la menos utilizada, según la cantidad, cómo se ubicaría de mayor a menor, quién tiene mayor, quién sigue, y así sucesivamente puedo revisar, ¿verdad? La cantidad de figuritas que hay. Y de esa misma manera puedo realizar una tabla de conteo. Esto es una tabla de conteo que me permite contabilizar cada uno de, por ejemplo, los rectángulos, las flechas, los círculos. Y a partir de ahí poder hacer mi gráfica de barra o mi diagrama de barra. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendrían que hacer los niños? Bueno, concluir con este ejercicio donde ustedes van a hacer un conteo que también se le llama frecuencia, saber la cantidad de bananos, contar con palitos, vamos contando con los palitos, y luego ponemos el total, la cantidad de peras, manzana, patilla, naranja, y cuando tengamos nuestra tablita de conteo, pues lo que van a hacer es representar los datos en este gráfico. ¿Cómo lo hago, profe? Muy sencillo. En el mismo taller aparecen, por ejemplo, en este último ejemplo, cómo yo puedo hacer mi tablita. La tablita, el gráfico, perdón. Para el gráfico, mi recomendación, una regla, si es posible colores, que les quede bien, bien bonita el gráfico, y va a ser el primer gráfico que van a hacer ustedes. Profe, ya yo hice todas las actividades, me parecieron súper fáciles, excelente. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué les parece si pueden hacer una encuesta en casa? Por ejemplo, que puedan hacer una encuesta en la casa con su familia para que también puedan saber cuál es la comida preferida. Un ejemplo. Y ustedes puedan hacer una tablita de conteo y hacer su propia gráfica para contar la cantidad de alimentos o lo que más le gusta a la familia. Es muy chévere. O, por ejemplo, Amelia puede trabajar este tipo de ejercicio, Israel, poder, por ejemplo, hacer una encuesta de cuál es la película que más le gusta o el género musical que más le gusta, ¿sí? Y a partir de ahí poder hacer mi tabla y poder sacar y hacer un gráfico, ¿sí? Entonces puedo trabajar con mi familia, con mis compañeros, con mis vecinos, con personas de la congregación donde están. O sea, puedo hacer muchas encuestas y poder conocer qué es lo que le gusta a los demás. Y eso se hace mucho cuando vamos a presentar un proyecto, cuando queremos hacer, por ejemplo, ayer le decía a unas niñas de la congregación, ¿qué tal que quieran imprimir unas camisetas? ¿Cuál sería de pronto la impresión que más le gusta o cuál sería la que más se vende? Entonces, todo eso son preguntas que uno se realiza cuando va a iniciar un proyecto. Bien, mis amores, ¿qué les pareció el tema de hoy? ¿Sí? ¿Chévere? Lo más súper de lo súper de lo súper. Ok, gracias a todos. De verdad, quiero decirle dos cosas. Primero, que estoy agradecida porque este grupo es muy bonito, ¿sí? Y sé que de aquí van a salir niños muy inteligentes y muy dedicados. Y agradecerles por su paciencia, por estar pendiente y su colaboración, por estar pendiente de la conexión y la colaboración y seguir las instrucciones. Eso es maravilloso, maravilloso, y Dios respalda mucho y ve los corazones obedientes, y de verdad les agradezco su participación en clase. Me gustaría poder cerrar esta jornada. No nos vemos en un tiempito,
hasta el segundo bimestre, pero igual de igual manera espero que hayan podido aprender las matemáticas. Entonces, hoy, ¿quién nos acompaña? ¿Quién nos regala la oración final de esta jornada? ¿Listo? ¿Listo? La oración. ¿Cuál es el nombre que sale Tabita González? Ese es mi nombre, Tabita Creo que González. la anterior Ok, que le iba a hacer. bueno, ¿me puedes ayudar en la oración, corazón? Ajá, claro. Gracias. Ok. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por mis compañeros. Gracias porque tú nos proteges. Gracias porque siempre podemos aprender más de ti. Gracias porque todos están protegidos por ti. Y gracias porque tú nunca nos has dejado. Amén. Amén. Gracias, mi corazón, por esa oración tan bonita. Y para los niños que no tienen la asistencia, recuerden la asistencia importante, que puedan tener su asistencia registrada. Gracias, Tabita, Yo hice la asistencia. por la oración. Gracias a todos, queridos, y nos vemos entonces en el segundo bimestre. Muy juiciosos con esa buena actitud, manténganse así. Un abrazo inmenso y que Dios me los bendiga grandemente. Chao a todos. Chao, profe. Chao, Gabriel. Chao, Tabita. Chao, Israel. Chao, profe. Nos vemos la próxima. Chao, Chao. Felipe, Amelia. Chao. Chao, profe. Chao, Gabriel. Bendiciones. Bueno. Amén. Bueno. Chao.